Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 61, reglas de supervivencia, 4, la tarde del séptimo día, es decir, unas 80 horas después del momento en que nos separamos del grupo en este maldito bosque, yo seguía allí, vagando por el bosque con la mirada perdida, viendo cómo las alucinaciones empeoraban cada puto día. Este fue el cambio que se produjo al comienzo del segundo día. No hablábamos a menos que fuera necesario. No porque estuviéramos mal ni nada parecido, simplemente ya no teníamos fuerzas para hacerlo. Había habido otra novedad. Utilicé una cuerda para unirnos a Misa y a mí con un nudo que parecía tejer ostras con una cuerda. Era un conocimiento que adquirí de forma natural después de vivir tanto tiempo en el bosque de las brujas. De esta manera, incluso si una persona se quedaba atrás o caía al suelo, podíamos confiar en la cuerda para encontrarnos. Bjorn, más despacio, veo un poco más despacio, o reduje la velocidad. Esta mañana, la condición de Misa se había deteriorado rápidamente. No era debido a una enfermedad o una lesión grave, solo que su fatiga había llegado finalmente a su límite. Caminar, caminar. Reduje la velocidad por ella, pero aún sentía tirones en mi cintura. Ni siquiera podía seguirla a esta velocidad. Después de una breve contemplación, dejé de caminar. Sube. ¿Eh? Te sentirás mejor cuando descanses un poco. Pero, Misa interrumpió sus palabras y me miró. Honestamente, debe haber sido gracioso. Juzgando solo por la apariencia exterior, yo estaba en mucho peor estado que ella. Seguro que nunca había visto a un bárbaro tan maltratado. Mi ropa interior estaba rota con agujeros aquí y allá, e incluso el equipo de hierro estaba corroído por todas partes. Todos estos eran efectos secundarios de despertar a Misa. La habilidad pasiva del golem cadáver se activó con la eliminación del anillo de espíritu de escarcha. Las heridas por rozaduras de las batallas con monstruos eran algo cotidiano, y mi estado actual era el resultado de mi sangre ácida. Voy a romper el banco solo por las reparaciones. Sonreí amargamente. La coraza y el escudo de Litinum eran de material de grado 2 y estaban en buen estado, pero hacía tiempo que habían perdido el brillo de antaño y su belleza blanca y pura. Pero Misa pareció malinterpretar aquella sonrisa. Abrió la boca preocupada. Estoy bien. Deberías descansar. Yo te llevaré. Gracias por la oferta, pero, ¿crees que eso es realísticamente posible? Solo ven aquí. Rechazando cualquier otro argumento, agarré la cintura de Misa y la levanté. Podía sentir el letargo de su cuerpo ligero. Ni siquiera tenía fuerzas para resistirse. Te despertaré si hay algún problema, así que descansa un poco hasta entonces. Pero, calla, gracias. Misa se echó sobre uno de mis hombros y finalmente se rindió, pero no pudo dormir enseguida. Me habló en voz baja. Bjorn. ¿Qué pasa? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Huele bien, ¿qué huele bien? Al menos termina tus palabras. Tenía curiosidad por lo que iba a decir, pero, estaba seguro de que solo estaba hablando dormida. Era imposible que un cuerpo cubierto de sangre y suciedad que no se había lavado en varios días oliera bien. Al poco rato, oí el sonido de una respiración lenta, lo que me hizo reír. Os digo que no sabéis lo bien que lo tenéis. Por muchas alucinaciones que os vengan, si estáis muy cansados, os podéis quedar dormidos en cualquier sitio. Así es como está diseñado el cuerpo humano. Tiene que ser capaz de sobrevivir en cualquier entorno. Entonces, sigamos caminando. Seguí caminando por el bosque con Misa al hombro. Estuve tentado de dejarla en el suelo y descansar yo también, pero no pude hacerlo. Han pasado 84 horas desde que entraste en el bosque de la bruja. Efecto de campo: el bosque de la bruja se ha fortalecido. La anomalía de estado ojo de bruja ha subido a nivel 5. El debuff de campo ojo de bruja era la verdadera razón por la que el bosque de la bruja era reconocido solo como una zona de paso. El efecto era simple. Si permanecías en un lugar durante cierto tiempo, aparecía el monstruo carnívoro de rango 7, y ese tiempo disminuía gradualmente a medida que subías de nivel. Empezó con 1 hora el primer día, y ahora, deberían ser unos 10 minutos. Eso significaba que no podíamos permitirnos no movernos en este momento. El problema era que éramos 2. Incluso si aparecía un carnívoro, no había ningún aliado para detenerlos, y en este punto, una vez que apareciera, éramos más o menos carne muerta, ya que se tardaba al menos 15 minutos en matar a ese monstruo, incluso cuando teníamos la resistencia. En teoría, aparecería otro bastardo antes de que muriera el primero. Caminar, caminar. Por eso seguí caminando. Tenía ganas de desmayarme de cansancio, pero tenía que caminar. De lo contrario, podría ser realmente malo.
Aún así, viendo que todavía no ha aparecido, ¿significa eso que ya puedo dejar de preocuparme por ellos? Distraerse es lo mejor que puedes hacer mientras estás cansado. Después de terminar un hilo de pensamientos, pasé a otro tema. Hoy hacía 4 días que estaba perdido en el bosque de las brujas. Si esa zorra de Elisa tuviera los medios para encontrarnos, ya lo habría hecho. Parecía que ahora podíamos estar más tranquilos. Eso nos libraba del mayor problema. No sabía por qué no habían sido capaces de encontrarnos, pero si podía hacer una conjetura, debían de haberse encontrado también con un problema inesperado. Igual que me había pasado a mí con Misa. La vida era una mierda porque nunca sabías qué iba a pasar cuándo. De todos modos, ¿cuánto tiempo caminé para evitar a esos monstruos? Tuvo que haber sido al menos 1 hora. Opa, ¿por qué la dejas sola? Levanté la cabeza ante la alucinación familiar. Le has concedido el deseo de su vida, si la tientas lo más mínimo, se dejará caer totalmente por ti. Una mujer apareció junto a un árbol vestida con una blusa blanca y una falda de traje, y me miró con su característico tono arrogante y áspero. Era mi exnovia. ¿Es porque tienes miedo de que te abandonen otra vez? Uf, joder, hasta ahora había sido obvio que se trataba de alucinaciones, pero esta era diferente. Sentía que, si caminaba hacia mí, podía sentir el calor que desprendía su cuerpo. Oh, eres astuto. ¿Y ahora qué? Porque esta alucinación salió de mi cabeza, sus comportamientos eran exactamente como ella. ¿Significaba eso que todas las alucinaciones que había estado oyendo se basaban en realidad en mi subconsciente? Ese es el problema contigo. Siempre tienes que saberlo todo. No puedo negarlo, estuve de acuerdo. El miedo a la ignorancia era un instinto en todos los seres vivos. Aún así, eres demasiado. Cuando ni siquiera revelas nada sobre ti, dijo. A ti te pasaba lo mismo. ¿Perdón? ¿Qué es lo que no sabes de mí? Conoces cada rincón de mi cuerpo, incluso mejor que yo, ¿recuerdas? Mis ojos se movieron involuntariamente ante la voz coqueta. Había habido una novedad con las alucinaciones visuales. Una blusa blanca y una falda corta de traje, era igual que antes, pero ahora llevaba medias negras en sus largas piernas. Antes eran de color carne. Su gusto es el mismo. Joder, ¿era esta la clase de persona que era? Deshazte de esa chica bestia y ven a mí. Necesitas estar conmigo. Los demás nunca lo entenderán, ¿verdad? Era verdad. Sin darme cuenta, mis pies avanzaron. Ese era el momento. Hazme sentir bien. El rostro de mi exnovia, que sonreía tímidamente con los brazos abiertos como si quisiera abrazarlo todo, estaba extrañamente distorsionado. No metafóricamente, sino de verdad. Una bofetada. Sus músculos faciales fueron aplastados de un puñetazo. Por alguna razón Misa, que debería haber estado sobre mi hombro, estaba aplastando la cara de mi exnovia con su puño. Y repetidamente, como el personaje de agilidad que era. Golpe. 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 ¿Qué era esto? ¿También era una alucinación? Observé cómo se desarrollaba la escena como si estuviera soñando. ¡Kiaa! Un grito que sonó como clavos en una pizarra resonó, devolviéndome la cordura. En algún momento, Misa, que había molido a golpes a mi exnovia, volvió y me sacudió por la cintura. ¿Estás bien? Bjorn. Sí, me deshice de la dríada, así que despierta. ¿Qué? ¿La dríade? El monstruo de rango 8 que usaba Charmy era muy raro en el bosque de la bruja. No me extraña que la alucinación fuera tan clara. Has matado a una dríade. X+2. Se elimina el encanto de estado anormal. De repente comprendí lo que había pasado. No me estaba afectando el efecto de campo sino una habilidad. Gracias, si no fuera por ti, habría sido un desastre. Esto no es, pero en ese momento, Misa se puso rígida y señaló a alguna parte. Bjorn. Creo que el desastre ya ha ocurrido, después de comprobar hacia dónde señalaba, asentí involuntariamente. Eso parece. Habían pasado ya 10 minutos desde que estaba en estado de encantamiento. Junto a un arbusto no muy lejano, el monstruo de rango 7 carnívoro caminaba lentamente hacia nosotros con la intención asesina brillando en sus ojos. Yo, te mataré, carnívoro estaba clasificado como un no muerto humanoide, y tenía un nivel de inteligencia bastante alto. El problema, sin embargo, era que solo utilizaba esa inteligencia para matar a la gente. Sangre, carne, dame, el carnívoro nos apuntó con una ballesta. Ya salivando, sus colmillos protuberantes brillaban con fluidos. No sé Misa, pero siendo un bárbaro, probablemente me veía bastante apetitoso.
Aunque, teniendo poca grasa corporal, probablemente sería un poco difícil de masticar. Misa, ponte detrás de mí de acuerdo. Enviando a Misa a la parte de atrás, bloqueé el hueco con un escudo. Ahora que nos habíamos encontrado, ya no era posible correr. El carnívoro persiguió a su presa hasta el final. De hecho, su estilo de lucha era similar al de un cazador. Carnívoro ha lanzado mina de maná. Puso trampas invisibles en los alrededores. En el momento en que nos acercáramos, detonaría una fuerte explosión. Por lo tanto, era difícil reducir apresuradamente la distancia. Carnívoro ha lanzado flecha perseguidora. Las flechas volaban con una potencia incomparable a la de un arquero goblin, y con un alto nivel de corrección de precisión. Por lo tanto, era mejor bloquear que esquivar. Clan. Recibí una flecha disparada directamente hacia mí y la hice rebotar hacia un lado. La última vez, bloqueé las flechas mientras Misa tiraba piedras por ahí para detonar las minas. Ahora no tenemos tiempo para eso. Teníamos que matar a este monstruo en 10 minutos. De lo contrario, aparecería otro y el proceso se repetiría una y otra vez hasta que muriéramos. Ahora solo había una opción. Misa, sube a mi espalda. ¿De qué estás hablando? Misa estaba recogiendo piedras que podía lanzar. Ella ladeó la cabeza, pero yo no tenía tiempo para explicar. Parece que vamos a tener que esforzarnos esta vez. Así que date prisa y haz lo que te digo. Cuando hablé con fuerza, Misa se subió a mi espalda. Inmediatamente, me lancé hacia adelante, protegiéndome la cabeza y la parte superior del cuerpo con el escudo. ¡Kablam! Las minas esparcidas por los alrededores explotaban a cada paso, pero yo seguía corriendo. ¿Qué estás haciendo? Me gritó Misa, pero para ser sincero, esto no me resultaba especialmente extraño. Desde que desperté en el cuerpo de un bárbaro, había sido capaz de superar la mayoría de mis crisis solo con mi cuerpo. Esto era lo mismo, la única opción que podía elegir en esta situación de mierda. ¡Kablam! El dolor atravesó mi resistencia al dolor. Cada vez que sonaba una explosión, podía sentir cómo mis piernas se destrozaban en tiempo real. Carnívoro ha invocado a un sabueso. Mientras tanto, los perros salvajes convocados se abalanzaron sobre mí. Brazos, hombros, muslos, piernas. Clavaron sus dientes en todas partes y tiraron de sus mandíbulas de lado a lado con dureza. ¡Kablam! Aún así, no dejé de caminar. Seguí adelante, defendiéndome de las flechas voladoras y empujando a los sabuesos con la explosión de carne. Fue en ese momento cuando explotó la 10ª mina, y mi cuerpo se balanceó de repente. ¡Bang! Intenté estirar el otro pie para encontrar el equilibrio, pero pronto me di cuenta de que era inútil. ¡Qué puto asco! Ya era difícil describir el miembro que tenía debajo de la pierna como un pie. Era más bien un trozo de carne aplastado. Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, seguro que se da cuenta. En cuanto me di cuenta de que avanzar más era imposible, lancé a Misa lejos. Cuida de ellos. Ninguna palabra volvió. Sin embargo, el movimiento de Misa al saltar en el aire fue la respuesta. Apuñalar. Misa, que estaba dando unas ágiles volteretas mientras flotaba en el aire, insertó una lanza en el hombro del carnívoro en lugar de en su cabeza, un error debido a su falta de destreza con el arma. Puñalada. Sin embargo, Misa compensó su error girando su cuerpo con la lanza como eje, sacando después la daga que llevaba en la cintura y clavándola en la frente del monstruo. No tardó más de 5 minutos. En fin, superamos otra crisis. Satisfecho con ese hecho, me desplomé. Advertencia. Se ha infligido una pérdida en una parte de su cuerpo. Si no se trata con prontitud, puede provocar lesiones permanentes. Cuando terminó la batalla, Misa corrió hacia mí. Ella gritó. Bjorn. ¿En qué estabas pensando? Parecía enfadada, pero también a punto de llorar. Le respondí brevemente. Era la mejor opción. No había otra opción. Y a partir de ahora, lo que Misa tenía que hacer era no regañarme ni preocuparse por mí. Si es suficiente explicación, ¿puedes darme una poción ahora? Los ojos de Misa se quedaron en blanco cuando me tumbé en el suelo con los pies aplastados y dio una orden con indiferencia. Sin embargo, mi petición aún había entrado en su cabeza, al parecer, y me sirvió la poción con manos temblorosas. CHHHHHH. Era una poción avanzada que costaba la friolera de 200.000 piedras por frasco. Por cara que fuera, era un consumible esencial que podía incluso reparar miembros amputados. Pero Misa seguía preocupada. Este tipo de heridas no se pueden curar completamente con una poción. Bueno, no estaba segura de eso. Tu poder de regeneración se incrementa enormemente con el efecto vida eterna.
Entre la impronta de inmortalidad, la esencia de vampiro con una alta estadística de regeneración natural, y la habilidad activa vida eterna, en términos de juego mi nivel de regeneración natural ya superaría fácilmente los 150. Aunque no fuera una poción avanzada, con el tiempo suficiente, era posible recuperarse de una herida por amputación de un miembro. Si no fuera por esto, no habría hecho semejante locura en primer lugar. ¿Qué? Es imposible que se cure tan rápido. Misa se asombró al ver que el efecto de la poción hacía que las heridas se regeneraran rápidamente. Por lo que ella sabía, solo tenía la esencia del golem cadáver. En menos de un minuto, la pierna aplastada estaba curada. Por desgracia, iba descalzo. ¿Debería haberme quitado los zapatos antes de correr? Esas botas más la poción se habrían vendido por al menos 150.000 piedras. Era una pérdida demasiado grande para considerarla una inversión para un monstruo de rango 7, pero no tenía sentido lamentarlo ahora. Abrí la mochila, me puse las botas de cuero que llevaba al principio y me levanté despacio. Bien, creo que los dedos de mis pies vuelven a sentirse normales. Bjorn, ¿qué demonios eres? Ni siquiera te duele la poción. Es el espíritu de un bárbaro, era verdad. Einar tampoco gimió cuando tomó la poción. Aunque estaba funcionando puramente con resistencia al dolor. Bueno, solo era necesario que los resultados fueran los mismos, ¿no? Capítulo 62. La cabaña, 1, movámonos rápido. Nos fuimos a toda prisa. Después de todo el esfuerzo que nos había costado cazar a un caníbaro en 5 minutos, no había tiempo para descansar. Entonces, ¿ya estás mejor? Ahora que descansé un poco, me siento mejor. Gracias. ¿Pero cuánto tiempo dormí? Probablemente unas 3 horas. Eso era mentira. En realidad, no había sido más de una. ¿De tanto tiempo? Con razón. En términos técnicos, eso se llamaba efecto placebo. Pensar que había dormido tanto sería más beneficioso para su salud mental y física. Aunque ahora el problema empezaba a ser yo. Bjorn, no te ves bien. Después de dormir, Misa ya no se quedaba atrás. Sin embargo, mi velocidad era bastante lenta ahora. Era de esperarse. Que mi tasa natural de recuperación fuera alta no significaba que el cansancio desapareciera. Te llevaré. ¿Por qué no descansas un poco? Quiero decir, gracias por la oferta, pero ¿qué sentido tenía eso? Está bien, puedo aguantarlo. Claro que estaba cansado. Probablemente me desmayaría en un segundo si me acostaba ahora mismo. Pero aceleremos un poco más. Una vez más, no había otra opción. Un análisis frío de mi estado actual me decía que, incluso forzándome al máximo, solo me quedaban unas pocas horas. Después de eso, fortaleza mental o no, mi cuerpo ya no aguantaría. ¿Acelerar? Sí, es la única manera. Necesitábamos encontrar un lugar seguro mientras aún me quedara resistencia. En el bosque de la bruja, esos lugares se generaban aleatoriamente a intervalos regulares y existían durante 8 horas. Allí, los efectos del entorno se anulaban y no aparecían monstruos. En otras palabras, se podía dormir con seguridad. ¿Y si no lo encontramos? Bueno, entonces las cosas se pondrían mucho peor. Aún así, la última vez que encontramos una zona segura fue hace 2 días. A estas alturas, era probable que apareciera de nuevo. No sé qué tal yo, pero ella parecía tener algo de suerte de su lado. Solo hay que ver la última vez que encontramos una zona segura. Estábamos descansando porque ella se quejaba de que le dolía la pierna cuando una apareció justo a nuestro lado. A partir de ahora, tú ve adelante. ¿Y yo? Ve por donde quieras. De todos modos, no conocemos el camino. No creía en supersticiones, pero puse a Misa al frente por si acaso. Nos movimos rápido, derrotando solo a los monstruos que atacaban activamente. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Eh? Bjorn. Mira allí. ¿No es eso? Parece que sí. Algunas personas simplemente tenían toda la suerte. Para nuestra sorpresa, en menos de 30 minutos encontramos un árbol extraño. Se parecía a los demás árboles a su alrededor, pero de su corteza emanaba un suave resplandor púrpura. Era la señal de que se trataba de un conducto que nos llevaría al lugar seguro. Buen trabajo, Misa. Jeje. Puedes elogiarme más. ¿De qué estaba hablando? Después de revolverle el cabello para indicar que lo había hecho bien, me acerqué al árbol y, junto con Misa, puse mis manos sobre la corteza. Has entrado en la cabaña de la bruja. En el momento en que tocamos el árbol, una niebla púrpura nos envolvió. Poco después, un viento cálido, parecido a una brisa primaveral, sopló y dispersó la niebla que cubría nuestros alrededores. Shaya.
Cuando toda la niebla desapareció, el bosque lúgubre ya no estaba. El suelo bajo nuestros pies era un césped en plena floración. Las delgadas espinas cubiertas de enredaderas podridas habían sido reemplazadas por una abundancia de hojas. Bjorn. Mira esto. ¿No son hermosas las flores? Sí, claro. Pero eso ya lo había notado la última vez. No hagas nada inútil y entra a descansar. HNNG, bárbaro poco romántico. ¿Romántico? Eso es solo para la gente que tiene la libertad de serlo. Ser romántico cuando estás a punto de morir de hambre solo te hace parecer alguien pobre que se engaña a sí mismo. Creed. Dejando atrás a Misa, que estaba extrañamente animada, abrí la puerta de la cabaña central. Había una estantería, una mesa de comedor, una alfombra y una estufa. A pesar de llamarse la cabaña de la bruja, no había nada especial en el interior. Era una cabaña común y corriente, como cualquiera podría imaginar. Aún así, creo que a Raven o a Dualkie les habría gustado. A los magos les encantaban los espacios inusuales como este. Además, había libros en la estantería, así que los habrían revisado en cuanto llegaran. Pero yo era un bárbaro, y uno muy exhausto. Plaf. Así que fui directo a la cama y me desplomé sobre ella. Luego enterré el rostro en la almohada y murmuré. Esta vez, tú duermes en la silla. Al llegar a mi límite físico, envié a Misa a la mecedora en la que había dormido la última vez. Está bien. Debes estar cansado, así que descansa. Crackle. Al cerrar los ojos, escuché el sonido de la leña empezando a arder en la chimenea. Misa también parecía haberse sentado, porque oía el crujido regular de la mecedora. Creed. Buenas noches, Bjorn. Mi conciencia se fue desvaneciendo poco a poco. ¿Habrá sido porque estaba exhausto? Soñé por primera vez en mucho tiempo. Como siempre, estaba trabajando. Hacía tareas administrativas y, cuando terminaba, mi exnovia venía a saludarme. Usando medias negras. En fin, volvíamos a mi casa, pedíamos pollo frito y cada uno hacía lo suyo. Yo jugaba y ella leía tranquilamente en un rincón. Se instalaba un silencio pacífico. Cuando llegaba la hora de dormir, nos acurrucábamos naturalmente en el abrazo del otro y nos quedábamos dormidos. Eso fue todo lo que pasó en el sueño. En cuanto me di cuenta de que todo había sido solo un sueño, fui expulsado de vuelta a la realidad. Una pequeña cabaña que habíamos encontrado vagando por el bosque de la bruja, una cama vieja en su interior, y el enorme cuerpo de un bárbaro ocupándola. Cuando ese bárbaro despertara de su letargo, arrastraría su cuerpo monstruoso para enfrentarse a monstruos con tal de sobrevivir. Esa era mi realidad. Así que hagamos lo que hay que hacer. No parecía que pudiera volver a dormirme, así que giré la cabeza hacia la chimenea. El fuego que ardía con fuerza antes de que me durmiera había perdido intensidad y estaba a punto de apagarse. Eso significaba que la cabaña estaba a punto de cerrarse. Miré mi reloj para ver cuánto había dormido. Aún así, dormí casi 7 horas. Era bastante fascinante que mi cuerpo se hubiera despertado en el momento adecuado sin necesidad de alarma. Forcé los ojos a abrirse y miré el techo. A medida que despertaba lentamente, un fuerte dolor de cabeza brotó desde la parte posterior de mi cráneo, como si mi cerebro se quejara de que necesitaba más sueño. Sabía que, si simpatizaba con esa sensación de debilidad, no tendría fin. Así que me senté. Cuando llegó aquí, no sabía por qué, pero Misa estaba durmiendo encima de mí, usando mi torso como almohada. Y además estaba babeando. Parecía bastante cómoda, porque incluso ronroneaba con cada respiración. La silla era incómoda. Le levanté la cabeza y la moví a un lado, luego me levanté de la cama. Despertarla temprano ayudaría a que estuviera en buenas condiciones físicas antes de irnos, pero decidí dejarla dormir por ahora. Crack. Estiré mi cuerpo rígido y luego salí de la cabaña para tomar un poco de sol. Para ser sincero, estaba de mucho mejor humor. ¿Será por eso que a Misa le gusta mirar las flores? Pensándolo así, podía entender cómo se sentía Misa, aunque seguía siendo un sentimiento difícil de compartir para mí. No es que estuviera mal, solo era cuestión de preferencias. Exponerse al sol al menos te hacía sentir que estabas obteniendo vitamina de mirar flores, ni siquiera era hipnótico. Era menos efectivo como placebo. Pero en fin, ya era hora de despertarla. Misa, despierta. 5 minutos más. Levántate. Tenemos que salir de aquí pronto. Entonces solo hasta entonces. ¿Qué estaba diciendo esta niña? Parecía incapaz de pensar racionalmente por el sueño, así que la levanté a la fuerza por la cintura y la sacudí arriba y abajo. Ah. Ac. Está bien. Estoy despierta. Para. Claro. Maldito bárbaro.
Por eso deberías haberte despertado cuando te lo dije. Le pasé una cantimplora a Misa, que respiraba agitadamente. Sabía que se estaba quejando, pero no porque estuviera realmente enfadada. Oh, gracias. Ahora que estaba despierta, nos sentamos uno junto al otro y masticamos un poco de pan y cecina. Aunque no tenía apetito justo después de despertar, sabía que no tendría tiempo de comer una vez saliéramos. Si ya terminaste, deberías estirar. Solo quedan unos minutos. Está bien. Pronto, Misa comenzó a estirarse lentamente y a calentar los músculos. Como era un personaje de alta agilidad, su cuerpo era increíblemente flexible. Mientras tanto, yo organizaba mi mochila cuando Misa habló mientras se estiraba. Bjorn. ¿Qué pasa? Sobre Ikuro, Dualke y Brown. Dilo de una vez. ¿Qué crees que les haya pasado a los tres? ¿Crees que sigan vivos? Ah, así que esa era la pregunta. Me imaginaba que lo preguntaría. Los humanos tendían a empezar a preocuparse por otras cosas una vez que sus cuerpos mejoraban. Respondí sin dudar. No lo sé. Ya, pero puedes hacer una suposición. No sería una suposición, sino un deseo. Antes de que iniciara un discurso innecesariamente largo, la interrumpí. No importa lo que prediga, no cambiará nada. Estuvieran vivos o no, preocuparse era inútil. Incluso si se encontraban en una situación difícil, ¿qué podíamos hacer cuando estábamos perdidos en el bosque de la bruja? Teníamos que centrarnos en sobrevivir por encima de todo. Después de todo, inevitablemente conoceríamos el resultado cuando regresáramos a la ciudad. Así que, si ya terminaste de estirarte, revisa tu equipo. Porque eso era todo lo que podíamos hacer ahora. Crackle. El último tronco restante se apagó. La cabaña de la bruja se ha cerrado. Serás trasladado al bosque de la bruja. Era hora de irse. El efecto de estado ojo de la bruja ha subido al nivel 6. El efecto de estado ojo de la bruja ha subido al nivel 7. El efecto de estado ojo de la bruja ha subido al nivel 8. El efecto de estado ojo de la bruja ha subido al nivel 9. Día 11 de exploración del laberinto. En otras palabras, habían pasado casi 8 días desde que me quedé atrás en el bosque de la bruja. El efecto de estado ojo de la bruja ha subido al nivel 10. Ahora sí que no teníamos tiempo ni para respirar. Teníamos que seguir caminando. El ojo de la bruja ya debería haber entrado en su fase más poderosa. Según mis cálculos, aparecería un caníbalo si nos quedábamos en un mismo lugar siquiera 3 minutos. Aún así, lo afortunado es que, por ahora, las cosas no podían empeorar más. Es decir, suponiendo que no apareciera nada más. Claro que también existía la posibilidad de que apareciera algo positivo. Por ejemplo, una esencia, mierda. Deambulando por el bosque de la bruja, teníamos que cazar muchos monstruos quisiéramos o no, pero no aparecía ninguna esencia. Era una suerte terrible. Cualquier esencia aumentaría nuestro poder de combate ahora mismo, y algunas incluso serían lo bastante poderosas como para cambiar por completo la situación. Por ejemplo, la de este bastardo. Bjorn. Es una lámpara de la bruja. Derrotémosla rápido y sigamos. El monstruo espiritual de rango 9, la lámpara de la bruja, parecía una simple llama de duende por fuera. Tenía poca capacidad de combate, así que podía eliminarse sin problemas usando poderes elementales. Sus habilidades activas también eran basura, excepto en el bosque de la bruja. La lámpara de la bruja ha lanzado lámpara de la bruja. Su habilidad de invocación, lámpara de la bruja, invocó sorprendentemente a otra lámpara de la bruja. Sí, este bastardo se invocaba a sí mismo. En otras palabras, si absorbías la esencia de una lámpara de la bruja, tú también podrías invocar una. Ven a mí, esencia. Misa cantó ese hechizo y derrotó rápidamente a las lámparas de la bruja, que se había multiplicado velozmente de un monstruo a 6. Sin embargo, una vez más, no apareció ninguna esencia. Maldición, conseguir la esencia de este payaso para usarla como guía aseguraría nuestra salida de este bosque. Supongo que no tenemos más remedio que aguantar hasta el último día. Siendo realistas, ese era el escenario más probable, ya que el tercer piso se cerraba el día 15. Si podíamos sobrevivir los siguientes 4 días, podríamos regresar a la ciudad. El problema era que no podía estar seguro de que siquiera sobreviviéramos esos pocos días. Misa, ¿cómo está tu resistencia? Estoy bastante cansada, pero no está tan mal since que tomamos ese descanso antes. Anoche tuvimos la suerte de encontrar otra cabaña para descansar un rato. El descubrimiento y el descanso ocurrieron después de casi 50 horas. En pocas palabras, durante ese tiempo no habíamos podido dormir ni comer adecuadamente, y solo habíamos seguido avanzando.
Además, encontramos la cabaña bastante tarde, así que solo tuvimos 4 horas para descansar. Encontrar una cabaña era pura suerte. Si teníamos mala suerte, podríamos no encontrar ni una sola en los 4 días restantes. Por eso también habíamos estado cazando lámparas de la bruja cada vez que teníamos la oportunidad. Era mejor intentar todo lo posible. Bjorn. Misa, que iba al frente, se detuvo de repente. Yo también me detuve y miré hacia adelante. Un aventurero. Por primera vez desde que nos quedamos atrás, nos encontramos con alguien que no era un monstruo. ¿Un bárbaro y una mujer bestia? ¿Solo están ustedes dos? Todavía no podíamos saber si esto era un giro positivo o negativo de los acontecimientos. Capítulo 63. La cabaña, 2, era el 8º día desde que habíamos quedado varados. Mientras vagábamos por el bosque de la bruja sin un rumbo fijo, sorprendentemente no nos habíamos encontrado con ningún aventurero hasta ahora. Dado el terreno, lo normal habría sido toparnos con al menos uno, pero en realidad eso no era tan extraño. Primero, el bosque de la bruja era enorme. Segundo, como no se utilizaba como zona principal de caza, la población de personas que se establecían aquí era reducida. Tercero, estábamos deambulando sin dirección en lugar de avanzar hacia el centro. Como resultado, las probabilidades de encontrarnos con alguien eran bajas. Además, a estas alturas, quienes debían pasar por aquí probablemente ya lo habrían hecho. Aún así, pensé que cuando el tercer piso se cerrara, algunos aventureros pasarían por aquí para subir al 4º piso, ya que era común querer probar un piso antes de ascender en la siguiente misión. ¿Entonces estas personas quieren subir al 4º piso? Eso parecía muy probable. Claro que eso no significaba que pudiéramos confiar en ellos. ¿Un bárbaro y una mujer bestia? ¿Son solo ustedes dos? Así como yo los evalué en cuanto los vi, ellos también nos evaluaron a nosotros. Para ser justos, debía verse extraño. Un dúo, no en los 2 primeros pisos sino en el tercero, y además en el bosque de la bruja. El hombre que parecía ser el líder del grupo de 5 llegó a una conclusión. ¿Ustedes dos, se separaron de su grupo? Así es, lo admití sin dudar. Mentir estaba bien, pero había un momento y un lugar para hacerlo. Si intentaba negarlo con este aspecto de mendigo, solo pareceríamos sospechosos. Y además, ¿qué ganaríamos negándolo? Aún así, debía mantenerme alerta. Ah. Bjorn. Estamos salvados ahora. Quédate quieta. Aparté a Misa, que ya se estaba emocionando, me puse al frente y levanté el escudo lentamente. No seas tan desconfiado. No somos malas personas. Una mujer humana de mediana edad del otro grupo nos sonrió con calidez. Tengo un hijo y una hija de su edad en la ciudad. Entiendo por qué están preocupados, pero deben estar agotados, así que no, gracias. ¿Un hijo y una hija? ¿Y qué? De hecho, eso la hacía parecer aún más peligrosa para mí. Tener hijos que alimentar significaba que su motivación para ganar dinero era todavía más fuerte. Bjorn, ¿por qué haces eso? Puede que ellos puedan ayudarnos, cállate. Había pensado mucho durante el viaje en cómo reaccionar si nos encontrábamos con otros aventureros. La conclusión a la que llegué fue pedir ayuda primero, ofreciendo una buena recompensa a cambio de sacarnos del bosque. Eso también sería un buen trato para ellos. Sin embargo, antes de hacer ese trato, necesitábamos saber qué tipo de personas eran. La verificación venía primero. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Cuando revelé mi nombre, el líder del otro lado respondió. Eres un amigo muy precavido. Soy Hans Staub. Soy el explorador de este equipo. Pero el problema era, ¿tu nombre es Hans? Jajaja, es un nombre bastante común. Exactamente. ¿Por qué había tantos Hans en el mundo? Le resté un punto solo por su nombre de mal augurio. Mi nombre es Hanuman Beit. En la ciudad, mi esposo y yo tenemos una tienda general, la interrumpí antes de que empezara a recitar su información personal. No es necesario. No había forma de comprobar si eso era verdad dentro del laberinto, y no teníamos mucho tiempo. ¿Aceptaríamos su ayuda o no? Cualquiera que fuera la opción, debíamos decidir rápido. 2 guerreros, 2 arqueros y un explorador. Recorrí al grupo con la mirada, evaluando su poder de combate, rostros, expresiones, tono de voz y sensaciones. No era necesario analizarlos uno por uno. A veces, la intuición daba decisiones más precisas. La experiencia y los datos se acumulaban en el subconsciente. Misa. Pronto tomé una decisión. No había garantía de que fuera la correcta, pero, ¿aceptarás mi decisión? No hacía falta dar explicaciones detalladas.
Por eso, Misa respondió de forma breve y directa. Por supuesto. Oh. Bien. Ahora que tenía su consentimiento, eso es suficiente de presentaciones. Nos iremos ahora. Irse. ¿No necesitaban nuestra ayuda? Sí, pero por alguna razón mis instintos gritaban que eran peligrosos. Pensándolo bien, creo que no la necesitamos. Misa, vámonos. Ok. Está bien entonces, dijo Hans. No hay razón para detenerlos. Adiós. Bien. Una vez que aceptaron, retrocedí lentamente sin apartar la vista del grupo, cubriéndome con el escudo. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar de algo rasgando el aire. Whip. Antes de que mi cerebro entendiera lo que pasaba, mi cuerpo reaccionó. Whip. Al inclinar el cuello hacia un lado, una flecha pasó rozando mi oreja. Mierda, ¿cómo lo hicieron? Vino desde atrás, pero los bastardos que dispararon estaban frente a mí. Señora Bate, ¿qué está haciendo? Gritó alguien del grupo a la arquera. ¿Acaso no lo habían decidido entre todos? La mujer que había dicho tener un hijo y una hija ya no hablaba con un tono amable. Idiotas. ¿No vieron el equipo que tiene? Es de Lithium. ¿Saben cuánto vale eso? Pero siguen siendo aventureros. Si no puedes hacerlo, aléjate, mocoso. ¿Ves esa mochila? Es una mochila expansible. Algo que no podrías comprar ni pasando un año entero en el laberinto. Tal vez sí tenía una tienda general con su esposo. Tenía buen ojo, aunque no era tan atrevido como para elogiarla por ello. Y yo no puedo. Entonces quien quiera salirse, que se salga. Yo participo. No es mi primera vez. No estoy en posición de rechazar dinero gratis. Como aventureros que eran, llegaron rápidamente a un acuerdo. Yo observé atentamente. Misa me agarró la camisa con nerviosismo. Bebhorn, ¿no deberíamos huir? Espera. Tenían un explorador. Si corríamos ahora, no llegaríamos lejos. Debería aparecer ya, y yo, los mataré, ahí está. Sonreí con frialdad. Esa era la razón por la que había intentado tomar una decisión rápida, fuera hundirse o nadar. Cuando el carnívoro emergió de la oscuridad, el grupo de aventureros que nos tenía como objetivo se sobresaltó. ¿Un carnívoro? ¿Por qué hay dos? Porque este era nuestro octavo día como náufragos. Puede que ellos acabaran de entrar al bosque, pero nosotros ya habíamos alcanzado el nivel 10 del ojo de la bruja. Misa, ahora. Tiré de Misa con una mano y, con el escudo en la otra, avancé hacia adelante en lugar de retroceder. Carnívoro ha lanzado flecha perseguidora. Carnívoro ha lanzado flecha perseguidora. A la derecha, un carnívoro tensó su arco. Al verlo, corrí aún más rápido. Whip. Mi percepción bárbara reconoció que ambas flechas habían sido disparadas al mismo tiempo, pero no había necesidad de proteger mi espalda. Ahora tenía algo más que las bloquearía. ¡Ah! Deténganlos. ¿Qué demonios son esas cosas? En el momento en que embestí al grupo contrario con la fuerza inconsciente de un bárbaro, escuché un grito. Era el chico que había dicho que quería retirarse. Así que la flecha te dio. Sí, normalmente los buenos son los primeros en caer. ¡Bang! Mierda, mi pie. Se escuchó una explosión desde la dirección del carnívoro. Al mirar atrás, parecía que Hans D., sorprendido por mi avance repentino, había intentado dispersarse y pisó accidentalmente una mina de maná. Señor Staub. Bien. A este punto, parecía que toda la agresividad se había volcado hacia ellos. Misa, corre a partir de ahora. Ok. La dejé en el suelo y corrí hacia adelante sin mirar atrás. ¿Qué están haciendo? No los miren, ocúpense de los monstruos. No podrían seguirnos por un tiempo. Dungeon and Stone era un juego roguelike. Si morías, se acababa. El personaje desaparecía. Claro, al final del día solo era un juego. Podías crear otro personaje y ajustar nuevo equipo. El objetivo principal siempre había sido avanzar al siguiente piso usando la información obtenida en el intento anterior. En Dungeon and Stone, la muerte era parte de la vida cotidiana. Pero ¿qué pasaría si el mundo del juego se convirtiera en la vida real? No podrías reconstruir tu personaje. Todo lo que vieras, oyeras o aprendieras perdería sentido en el momento en que murieras. Y en ese sentido, esta vez tuve suerte. Pero, Bjorn, ¿cómo demonios supiste que esas personas actuarían así? Fue una corazonada. Había hecho bien en seguir la decisión rápida a la que llegó mi subconsciente. Cuando Misa se enteró, no pudo evitar quedarse atónita. ¿Una corazonada?
No era de extrañar que hubiera aceptado obedecerme sin hacer preguntas. Parecía asumir que había una lógica sólida detrás de mis acciones. El líder se llamaba Hans. ¿Perdón? Odio ese nombre. Misa solo se quedó mirando. En fin, gracias a eso escapamos a salvo, y eso es lo que importa. Sí, pero... Misa dudó, con una expresión inquieta. Nunca pensé que una mujer tan amable se volviera a contra nosotros tan rápido. Misa tembló ligeramente, quizá recordando a la mujer que nos había mirado con odio y gritado a todo pulmón. Ese cambio tan brusco debió impactarla bastante. No sabía si serviría de consuelo, pero añadí mi opinión. Puede que en realidad haya sido una persona muy amable. ¿Eh? ¿Qué cuye? Si no nos hubiéramos visto tan débiles. ¿Y si no hubiéramos tenido cosas tan caras? Si no nos hubiéramos encontrado en el laberinto, sino en la ciudad, tal vez esa mujer habría sido recordada como alguien bondadoso. Sin embargo, en lugar de eso, fue la primera en tensar el arco y disparar. No lo entiendo, ¿dejó de ser amable porque parecíamos débiles? Misa, ¿por qué entraste al laberinto? ¿Por qué tengo que ganar dinero? Ellos 5 eran iguales. El dinero era un medio para protegerte, especialmente en un mundo donde no pagar impuestos se castigaba con la muerte. Seguramente esa mujer intentaba proteger muchas cosas además de su propia vida. Creo que aprendí mucho en esta expedición. Entonces muévete más rápido. Puede que vengan tras nosotros. Aceleramos aún más. ¿Cuánto tiempo había pasado? A pesar de mis preocupaciones, no reaparecieron ni siquiera después de más de una hora. Puede que los monstruos los atacaran primero, pero dudo que 2 carnívoros los hayan eliminado. ¿Habrá ocurrido otro problema? Eso tenía más sentido. Tal vez fue Hans pisando la mina de maná. Si el explorador quedó herido, eso pudo haber arruinado la persecución. Fuera cual fuera la razón, significaba que una crisis había sido superada con éxito. Por favor, que todo termine aquí. Aún así, me obligué a mantener la guardia. Juré no relajarme hasta el final. Como siempre, las peores cosas sucedían cuando bajabas la guardia. Día 11 de estar varados, y día 13 dentro del laberinto. Eran las 7 p.m., exactamente 53 horas antes de que el laberinto se cerrara. Bjorn, lo encontré. Encontramos un árbol que conducía a una cabaña. La luz que emanaba de él estaba un poco apagada, lo que indicaba que había pasado bastante tiempo desde que se había formado la entrada, pero los mendigos no podían ser exigentes. Se acabó. De alguna forma habíamos evitado lo peor. Incluso si solo podíamos descansar 4 horas, podríamos sobrevivir los 2 días restantes a pura fuerza de voluntad. En otras palabras, nuestras probabilidades de regresar a salvo habían aumentado drásticamente. Has entrado en la cabaña de la bruja. Como cada minuto de descanso era valioso, puse las manos en el árbol de inmediato y entré. El paisaje al otro lado del portal era el mismo de antes. El olor a hierba y flores, el canto perezoso de los grillos, el sonido del viento entre las hojas. Maldita sea, lamentablemente, en medio de ese pacífico espacio había algo fuera de lugar. Número actual de visitantes: 5. La entrada se ha cerrado. Ocupantes anteriores. Es decir, personas que habían descubierto la cabaña antes que nosotros. Bjorn. SHH. Tapé la boca de Misa y examiné el área con la mirada lo más rápido posible. 1 en la cama, 1 en la silla y 1 en el césped. Mirando por la ventana, había lugares que no podía ver desde este ángulo, pero era lógico asumir que había 3 personas en total, ya que la cabaña estaba limitada a 5. ¡Qué dolor de cabeza! Me acerqué lentamente al hombre que dormía sobre la hierba. Justo entonces, al darse la vuelta en sueños, quedó boca arriba y nos miró. Me estremecí. Sorprendentemente, el rostro que tenía delante me resultaba familiar. No esperaba verte aquí, sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 64, La cabaña, 3. Desde que me quedé varado en el bosque de las brujas, pensaba en esto de vez en cuando. ¿No estarían los otros vagando por el bosque para buscarnos también? Si era así, ¿no era posible reunirnos con ellos por casualidad? En conclusión, era una ilusión inútil. De ninguna manera. La imaginación y la realidad nunca eran lo mismo. Cuando vi que el número de ocupantes era 3, me hice ilusiones, pero sonreí amargamente. Después de todo, los milagros no iban conmigo. Más bien tragedia. Bjorn. Misa se subió a mi espalda y me susurró muy suavemente al oído. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, estoy pensando. Nunca pensé que me encontraría con estos bastardos aquí, tampoco.
Su nombre era Davis. Una vez me preparé para romperle la cabeza con mi maza en cualquier momento, inspeccioné de cerca al hombre dormido, Davis. El fanático religioso tenía un collar, un brazalete y botones cubiertos de símbolos de la religión de Readlas. En pocas palabras, era el jefe del grupo de exploradores que nos atacó mediante el ardid de Elisa en el pasado. ¿Por qué demonios está aquí este bastardo? Cuanto más miraba la cara de este tipo, más aumentaban mis dudas. ¿Por qué estaba descansando aquí? ¿Qué demonios hizo con Elisa que solo eran 3? ¿Y por qué demonios parecía tan maltrecho como nosotros? Tras salir de dudas, volví a mirar dentro de la cabaña a través de la ventana. Afortunadamente, los otros 2 seguían durmiendo. Cuando supe que eran sus compañeros de equipo, pude deducir sus identidades basándome en el tipo de cuerpo y el color del pelo. Entonces deben ser el del arco y el de la espada. El gran guerrero del escudo y el arquero pelirrojo no aparecían por ninguna parte. ¿Podría ser que también se hubieran separado de su grupo? Se me ocurrió de repente, pero no estaba seguro. Maldita sea, ¿qué debo hacer? Esto me estaba poniendo ansioso. ¿Debería romperle la cabeza mientras dormía? Mientras contemplaba esto, Misa me susurró: Bjorn, puede que incluso seamos capaces de oír sobre Ikurod y los otros. Eso era cierto. Parecía que una conversación estaba en orden. Antes de eso, sin embargo, teníamos que crear un ambiente para la conversación. Vamos a noquearlos a todos primero, y luego atarlos con cuerdas. Buena idea. Tras llegar a un acuerdo, llevé a Misa a la cabaña para que, si se despertaban, pudiera someterlos antes de que recobraran el sentido. Una vez hechos los preparativos, intercambié miradas con Misa a través de la ventana y asentí. Entonces, levantando la maza en el aire, se la golpeé en la cabeza con la mitad de mi fuerza. Golpe. Como era de esperar, el religioso se desplomó sin hacer el menor ruido. Exhalé un largo suspiro y me limpié la sangre y los trozos de carne de la ropa. Uno menos. Ahora tocaba aturdir al siguiente. Cuando me colé en la cabaña, vi a los otros 2 completamente desmayados por el duro viaje y perdidos en sus sueños. ¿De cuál debería encargarme primero? Después de pensarlo un rato, vi a uno de ellos dando vueltas en la cama. Sí, este tipo debe ser bueno. Justo cuando estaba a punto de bajar la masa, Misa me agarró apresuradamente del brazo y gritó con voz ronca: Dijiste que solo ibas a noquearlo. Ladeé la cabeza, luego comprendí tardíamente el significado de sus palabras y asentí. No te preocupes. Incluso en los juegos de lucha, volar bajo era mi especialidad. Confiaba en controlar mi fuerza. Y, bueno, si moría, era una desgracia. Así funcionaba el mundo. ¿No te parece? Golpe. En el momento en que la maza golpeó, el hombre que descansaba en la mecedora se desplomó. Al mismo tiempo, el hombre que estaba en la cama oyó el sonido y levantó la parte superior de su cuerpo. ¿Quién? Por supuesto, no había problema. Despierto o dormido, mi maza era igual para todos. Una bofetada. Sin necesidad de acercarme sigilosamente a él, me abalancé e introduje la maza medio relajada en su cara. Como mi objetivo era dejarlo inconsciente, bauticé esta habilidad con el nombre de golpe. Sonaba bastante bien. La primera supresión se completó con un bash exitoso. Le dije a Misa: ¿Qué haces? Átalos. Misa miró los 3 cuerpos ensangrentados y contestó: Es necesario. Bueno, más vale prevenir que curar. No había nada que perder siendo meticuloso. Esa es mi regla. Wow, ¿realmente están vivos? Los 3 fueron golpeados con una maza uno por uno y afortunadamente sobrevivieron. Te lo dije, no te preocupes, pero creo que van a morir pronto. Viendo cómo su respiración se volvía superficial e irregular, parecía que pronto encontrarían su final. El que fue golpeado en la cara estaba en la peor forma de todos ellos. Pero mientras estuvieran vivos, no debería haber ningún problema. Después de todo, ¿no era este un mundo de fantasía? Lo encontré. Cogí una de las bolsas del suelo y saqué un frasco de poción. Luego vertí la poción sobre sus cabezas inconscientes. No pueden estar muy animados, así que solo un poco. ZZZZZZZ. Las reacciones se sucedieron. Las cabezas rotas se curaron lentamente, y los 3 se dejaron caer en el césped como peces vivos. Acerqué la mecedora, me senté y esperé a que recobraran el sentido. Bárbaro e ignorante, Misa lo vio y me condenó, pero ¿qué podía hacer? Puede que Elisa les engañara, pero aún así intentaron matarnos una vez. El corazón de bárbaro que poseía Bjorn no sentía simpatía alguna por el enemigo. Tú. Ese bárbaro. Es un malentendido.
Un malentendido. No somos tu enemigo. A medida que pasaba el tiempo, los tres entraron en razón. Como ahora gritaban todos al mismo tiempo, se estaba volviendo un poco agitado. De uno en uno, murmuré mientras limpiaba la sangre de mi maza, lo que silenció la sala. Los tres, atados como una línea de peces, se miraron y llegaron a un acuerdo solo con la mirada. Mirad, todo es un malentendido. Hay un malentendido. Fue el jefe y fanático religioso el elegido como representante. Voy a explicar todo tan por favor. ¿Y cuál es el malentendido? Davis continuó diciendo cosas como que esto era injusto. Esa zorra. Ella nos utilizó. No teníamos ni idea de que era esclava del maldito Karui. Oh, ¿así que se han enterado ahora? Definitivamente algo les pasó. Entonces, ¿por qué no nos liberas y podemos hablar de ello despacio? Deja de hablar de eso, lo que importaba ahora no era lo injusto y difícil que lo tenían. Cuéntame, de principio a fin. ¿Qué demonios ha pasado desde que huimos? Confirmación de causalidad. Esta era la única razón por la que usaba Bash en vez de Smash. Eso es, ni se te ocurra mentir, de acuerdo. Al final, es culpa nuestra por confiar en ella, pero te diré la verdad. Soy yo quien decide si es verdad o no. El religioso tragó saliva. Luego vomitó la parte de la historia que yo no conocía. Cuando caímos en los planes de esa malvada villana y alcanzamos a vuestro grupo, por alguna razón solo erais tres. Sí. Eso fue cuando nos habían dejado atrás. Crunch. Realmente, fue estremecedor. ¿Qué clase de jodida sincronización era esa? ¿Debería decir algo más?, preguntó Davis. Por supuesto. Continúa. Nos sería difícil si seguíais huyendo, así que atacamos y herimos primero al hombre que parecía el explorador. Estás hablando de Rod Miller. No sé su nombre. Pero no te preocupes. Con una herida así, seguirá vivo. De todos modos, reconstruyendo la historia restante, fue así. El ataque sorpresa dejó a Braun en un estado de incapacidad, realmente una situación desesperada. El enano lo habría juzgado así. Habrían tenido que derrotar al explorador enemigo para poder escapar sanos y salvos. No sé lo que es, pero igual que aquella vez, hubo una ráfaga de luz que nos hizo retroceder. Cuando desperté, Anderson había sido atravesado en la cabeza por una lanza de hielo. Anderson es el nombre de nuestro explorador. No era el tipo de persona que se deja atacar por algo así, quizá fue porque teníamos ventaja numérica, pero no pudimos evitarlo porque no estuvimos atentos. Fueran cuales fueran los detalles, en el momento en que el enano ganó algo de tiempo, Dualkie derrotó al explorador enemigo. Sin mirar atrás, huyeron con el marrón herido. En cuanto oímos esto, Misa me dio una palmada en la espalda. Como pensaba, todo fue gracias a Ikurod. Ikurod mató a su explorador por nosotros. Bueno, no sabía lo que pensaba el enano, pero no podía negar que gracias a él seguíamos vivos. En fin, volviendo al punto principal de la historia. La muerte de Anderson también nos dejó vagando por el bosque. No podíamos perseguir a nadie. El fanático religioso y su grupo nos perseguían con entusiasmo, pero cuando su explorador falleció, quedaron en una situación similar a la nuestra. Por supuesto, aún estaban mejor que nosotros. Tenían 5 personas de su lado e incluso una sacerdotisa. Pero, fue unos 2 días después de que nos perdimos mientras hacían turnos de guardia nocturna para reponer fuerzas, la zorra de Elisa reveló su verdadera naturaleza y mató a uno de ellos. Cuando lo vi marchitarse y secarse, lo supe enseguida. Que es una adoradora del malvado Karui. Vale, ¿y por qué mató esa zorra a tu amigo?, pregunté. Yo tampoco lo sé. Mientras tanto, en el momento en que presenciamos el horrible espectáculo, los tres no tuvimos más remedio que marcharnos e informar al público. Mentira. Solo corriste para sobrevivir mientras abandonabas a tu compañero de equipo. De todos modos, se saltaron la historia después de eso. Excepto por el hecho de que eran 3, no era diferente de lo que Misa y yo habíamos pasado. Entonces, ahora que el malentendido está aclarado, creo que ya te dije que no sacaras ese tema. Suspiré ante la tercera petición de descargo. Bjorn, ¿qué harás ahora? Ejem. Parece que estás en una situación similar. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Mantén la boca cerrada. Había más que pensar. Por supuesto, no tenía intención de aceptar la propuesta de aquel tipo y unir fuerzas durante los 2 días restantes. Ahora que lo pienso, todavía no me he disculpado. Deja que me disculpe. Fuimos tan estúpidos como para caer en los trucos de esa zorra. Lo siento. Sin embargo, había espacio para aceptar esa disculpa. ¿Realmente podía juzgar a estos tipos?
Por supuesto, gran parte de nuestro sufrimiento fue causado por estos bastardos, pero como resultado, nadie murió. Parecía que el enano y los demás también estaban vivos. Por supuesto, también os compensaremos por el daño que hemos causado. E incluso ofrecían una compensación material. ¿Todavía tenía que matarlos? Bjorn, haré lo que dices. Había matado a varios hasta ahora, pero en esos momentos, mi vida estaba en juego. Y esas personas eran basura sin capacidad de salvación. Pero estos tipos... Era dudoso. Sí, como dije antes, había lugar para la consideración. Mi mente moderna, la de alguien que aún no había aprendido los caminos de este mundo, aplazaba la toma de una decisión. ¿Qué estás contemplando? Fue un error. Nunca imaginé que una sacerdotisa mentiría. Calla. Sigue hablando y podría aplastarte el cráneo sin querer. Davis cerró la boca. Respondí con dureza para no parecer débil, pero seguía preocupándome internamente. ¿Era correcto matarlos? Me pregunté finalmente. Respondió el guerrero bárbaro Bjorn Yandel. ¿Importa el bien o el mal? Es más fácil simplemente matar, así que ¿por qué debería dejar lugar a las ansiedades? Una respuesta realmente absurda. También habló Ansule, de 29 años y nacido en Seúl. Idiota, ¿en qué hay que pensar? Por supuesto, matar a alguien por cometer un error no tiene sentido. Pero, por una vez, sus opiniones coincidieron. Pero eso es cuando estás en nuestro mundo, terminó Ansu. Matar a alguien por cometer un error era completamente irrazonable, si todavía estuviera en el lugar donde nací y crecí. Agarré la masa. Sin embargo, seguía sin poder tomar una decisión. Sin querer pregunté, Misa, ¿qué opinas? Misa, que había nacido y crecido en este mundo, respondió, no puedo confiar en estos tipos. ¿Y? Error o no, intentaron matarnos. En ese caso, mi padre me enseñó a no parar nunca a alguien así. Ya veo. Eso es normal en este mundo. Como una niebla que se despeja, mi mente se agudizó. Cuando estés en Roma, haz como los romanos. La razón es simple. De lo contrario, podrías terminar muerto. Deslízate. Así que levanté la maza hacia arriba. Dije que fue un error. Gritó el engendro religioso desde el suelo. ¿Error, eh? Asentí con la cabeza. Puede que realmente haya sido un error, pero por alguna razón, creo que volverás a cometer el mismo error la próxima vez. Crunch. Así que golpeé la masa, tan fuerte como pude, como para borrar toda vacilación. Crunch. Sucesivamente. Crunch. Después de 3 mazazos, el entorno quedó en silencio. Logro condición. Recuento de muertes de 10 recompensa. Aumenta permanentemente tus estadísticas de espíritu +1. No tenía intención de justificar mis acciones. Si ese fuera el caso, habría cavado una trampa y esperado a que cometieran un error. Cuanto peor actuara el bastardo que maté, mejor para mi salud mental. Ahora es el momento de tirar todo eso por la borda. Desde que desperté en este cuerpo, lo supe. Bjorn Yandel. A partir de ahora, debo vivir con este nombre. No solo el nombre, sino que tenía que ser realmente este salvaje. Esa era la única manera de sobrevivir aquí. Goteo, goteo. Sangre y carne goteaban de la masa. Bjorn, ¿estás bien? Te tiemblan las manos. Si eres débil, mueres. Si cometes un error, mueres. En este mundo, mueres si no tienes suerte. No te preocupes. Esto no es nada pronto, mis manos dejaron de temblar. Le quité el equipo al fanático religioso y luego arrastré el cuerpo a la cabaña en ropa interior. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Misa con disgusto. Respondí, lo que tengo que hacer. Era algo que debía hacer, aunque no quisiera. Sin dudarlo, arrojé el cuerpo al fuego medio apagado. Wosh. El fuego volvió a la vida en un instante. Al mismo tiempo, emanó un olor repugnante. En realidad, era justo lo que pensaba. El cuerpo de un bárbaro bonachón no podía sentir la diferencia entre eso y el olor de la carne. Wosh. Al ver el fuego ardiente, solté un suspiro. Esto también coincidía con el juego. Se ha hecho un nuevo sacrificio. La duración de la cabaña de la bruja se incrementa en 8 horas. Como quedaban 2 trozos más de leña, mis cálculos me decían que había al menos 24 horas más que podríamos descansar en la cabaña. ¿Qué estáis haciendo? Ve a descansar. Diciendo eso, me tumbé en la cama. Misa me respondió algo, pero sinceramente, no pude oírlo. ¡Qué cómodo! Cerré los ojos y conté desde 1 sin sentido. Mi cuerpo cansado se durmió lentamente como si acabara de encontrar el descanso. Crujido.
El sonido del fuego encendido se desvaneció gradualmente de mi conciencia. Después de todo, hay que dormir en una cama. Ya ni siquiera era irónico. Cuanto más perdía mi modernidad, más humano me volvía en este mundo.